Buenos días para todos, Me siento un poco raro con todo esto, pero esto se debe a que mi cintura me está jugando una mala pasada, pero igual los puedo ver, Qué lindo realmente estar unidos en el nombre del Señor. Amén. Gracias, grupo de alabanza, por estar llevándonos una y otra canción que nos motiva a descubrir toda la obra del Señor. Yo quiero rescatar dos cosas. Agradecer al Señor porque ayer pudimos comenzar con el grupo de adolescentes, y le agradezco a los papás que pudieron estar, acompañar a sus hijos. Una gran bendición, porque a la vez quiero agradecer también a toda la iglesia por las ofrendas que nos han permitido comprar toda una hermosa mesa de ping-pong. Damos gracias a Dios por eso, ¿sí? Qué lindo. Ya ayer el apuro era estrenarlo, pero disfrutamos de esa bendición que el Señor nos ha dado, ¿sí? Supongo que en próximas semanas ya vamos a tener los grupos de pequeños, los grupos de crecimiento en marcha. Lo que sí que vamos a ir transformando un poquitito. Por un lado vamos a querer tener reunir a los matrimonios jóvenes. Por otro lado vamos a trabajar con aquellas hermanas que están enfrentando la vida de una manera solas, y vamos a ir dividiendo en grupos así. Así que le vamos a ir informando de todo esto. Amén. Bueno, qué lindo verlo. Realmente qué hermoso es verlo en el nombre del Señor. Hoy, por un lado, necesito terminar el capítulo 5 de el Evangelio de Juan. Felicito a aquellos, una cantidad de hermanos preciosos que en esta semana nos han contestado el estudio bíblico. Realmente es hermoso. Ven un video de más o menos media hora, después tienen un par de preguntas que contestar, y esto está llevando a que de pronto nosotros podamos seguir avanzando, porque hay algo que queremos tener muy en mente en este año, como visión. El eje de la visión de este año es evangelizar y discipular. Entonces, en todas las áreas de nuestra iglesia, las actividades, queremos enfocarnos en esto. Y en este capítulo, y en el capítulo 6, vamos a descubrir cómo el Evangelio de Juan nos enfoca en estos dos temas. Pero eso también lleva a aprender algunas cosas tan grandes, hermosas, que el evangelista nos está presentando. Por ejemplo, en la última parte del capítulo 5, por haber llevado adelante la manifestación del reino de Dios, el Señor Jesús es juzgado. Los religiosos de esa época lo juzgan. ¿Cómo estás permitiendo que un día sábado un hombre lleve una camilla, mientras que este hombre estaba disfrutando de su sanidad después de haber vivido 38 años? Ahora, por los religiosos es juzgado. No, eso no se puede hacer. Ahora, imagínense el gozo de este hombre. Imagínense la apertura del reino de Dios que empezó a obrar en su vida. Y por eso es que el Señor es juzgado. Aún surge en pensamientos de estos religiosos una tremenda y cruel. Dice, tenemos que matarlo, está en contra de la ley de Moisés. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Trata de defenderse, buscar el celular y empezar a poner en Instagram fotos de... No. Lo que él hace es buscar testigos. Y por eso en el versículo 37
Él muestra a los religiosos alguien que era su testigo de lo que estaba haciendo, y dice: el Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni han visto cara a cara. Él está presentando a Dios como testigo. ¿Saben a lo que se está refiriendo Jesús? Aquel momento de su propio bautismo. ¿Se acuerdan? Mateo capítulo 3, versículo 13 dice: luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo, y después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron, vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Qué tremendo el testigo que estaba presentando Jesús. Ahora, usted se da cuenta frente a lo que otros pueden juzgarlo a usted de manifestar el reino de Dios. ¿Sabe que su Padre lo está defendiendo? ¿Usted es consciente de eso? ¿Usted sabe que somos sus hijos amados? Miren, nos van a pasar muchísimas cosas. Algunas nos van a producir enfermedad, otras van como arruinándonos económicamente, otros van a romperse relaciones. Pero ¿sabe una cosa? Dios está contigo, hermano. Dios está con nosotros. Ninguna de las cosas que nos van sucediendo la desconoce nuestro Padre. El mundo podrá juzgarnos de que somos hiperreligiosos, fanáticos, pero lo más hermoso es vivir conforme a lo que Dios ha dejado en su palabra. Vivir con la convicción, Dios es nuestro testigo. Dios estaba presentándose como testigo de su Hijo amado, en la manifestación del reino. El segundo testigo que escoge Jesús es el mismo Juan el Bautista. El versículo 33 y 34 del capítulo 5 de Juan dice: de hecho, ustedes enviaron sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista. Y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. ¿Qué es lo que había dicho Juan el Bautista? En capítulo 1, versículo 29 y 30 dice: al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Él dio un claro testimonio de Jesucristo. He aquí, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tercer testigo que muestra Jesús, en el versículo 36 dice: pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo los realizara, y ellas prueban de que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni le han visto cara a cara. De más está decir que hasta transcurrido el tiempo, el ministerio de Jesús se
estaba realizando, no importaba los lugares ni los estratos sociales, sino que producía milagros de todo tipo, ¿sí? De todo tipo. Sanaban paralíticos, estaba desarrollando toda una actividad propia donde se manifestaba el reino de Dios. Hermanos, cuando se manifiesta el reino de Dios a través de usted y de mí, ¿qué es lo que pasa? Hay en el trato día a día, nosotros podemos decir, bueno, el reino de Dios se mueve por lo que digo, por lo que hago, por la actitud misma, por nuestras oraciones. Cuando Mabel decía de que hay un grupo de intercesores todos los viernes, pero todos los días están orando, no están tirando, ¿cómo diríamos? Cartas al Señor por las dudas. No. Estamos convencidos de que Dios está obrando, que la manifestación del reino de Dios, de la misma manera que actuaba en Jesús, también está actuando hoy. Claro, uno quisiera que las cosas surgieran de acuerdo a nuestra manera de vivir, pero qué lindo es creer que Dios se mueve como Él quiere. Amén. Decía los milagros que Jesús eran testigos de Él. Que lo que ocurra, que la manera de vivir sean testigos de lo que yo estoy haciendo. Miren, podemos llegar a escuchar de malos testimonios, podemos leer de cosas muy feas en este tiempo, de personas que se dicen hijos de Dios. Pero hay algo lindo, el verdadero hijo de Dios da testimonio de Jesucristo donde vive, en su alrededor. El que conoce de veras al Señor Jesús, actúa, quiere vivir, es su experiencia, quiere vivir como vivió Jesucristo. Amén. Quiere dar a conocer, este es Jesús. Ahora, es cierto, uno reconoce que muchos dicen, bueno, no, pero yo como este evangélico no quiero. Me acuerdo cuando mencionaba Gandhi, este señor que fue presidente de la India, él decía, a mí realmente me admira vivir como viven los cristianos, según la Biblia, pero no me uno al Evangelio porque hay una gran mayoría que no vive conforme a lo que predica. Y eso es una muestra de que muchas veces no ocurre en nosotros. Ahora, qué lindo que Jesús mostraba, mire, lo que vivo, lo que hago, es testigo de que el reino de los cielos está en medio nuestro. Ahora, cuarto testigo, versículo 39 y 40. Dice, ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensa que ellas le dan vida eterna. Pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La palabra de Dios es testigo, decía Jesús. Lo que está escrito es testigo, habla de mí. ¿Vieron cuando hay personas que dicen, yo me conozco la Biblia de tapa a tapa? ¿Sí? ¿Da testimonio su vida de que es real eso o no? Él podía decir, bueno, la Escritura habla de mí, lo que yo hago. Cuando fue bautizado, Juan, me tenés que bautizar porque cumplamos con lo que la Biblia dice. Cuando él fue a la cruz, cumplió con lo que la Biblia decía.
Cuando Él resucitó, cumplió con lo que la Biblia decía. Cuando Él vuelva, cumple y va a cumplir con lo que la Biblia dice. Entonces, testigo de Jesucristo, y Él no estaba indicando cualquier cosa, les decía, ustedes conocen la Biblia, la Biblia habla de mí. Ahora, por eso es que hay algo impresionante. Ustedes vieron cuando decimos, bueno, este tiene fe, yo tengo fe. La fe debe traducirse en una manera directa, en obediencia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Vieron cuando Moisés estaba frente al mar? La gente tenía miedo porque venía todo el ejército de los egipcios contra ellos. ¿Se acuerdan de eso? Dios le dijo una sola cosa a Moisés: extiende tu vara sobre el mar para que se abra. ¿Ustedes se imaginan si se hubiera sentado en la orilla Moisés renegando? Mira lo que me dice el Señor, que extienda la vara, semejante mar, todos ahí. No, él, su fe en lo que la palabra venía de Dios, extendió su mano, un milagro ocurrió. Y puede buscar en la palabra de Dios y va a encontrar. A mí me impresionaba en estos días cuando leía Josué peleando y diciéndole al Señor, mira, la batalla todavía no la ganamos, por favor haz que no venga la noche porque nos puede causar problemas. Dios le escuchó a él, retrocedió el sol 10 grados y ellos pudieron vencer. Y usted dice, bueno, esto es imposible, esto es cosa de loco. No, esto es cosa de que Dios obra de acuerdo a nuestra fe. Y por eso, hermano, yo le animo a creer lo que dice la palabra de Dios. Le animo porque es testigo de la obra de Jesucristo y se debe traducir en mi vida y en la tuya, ¿qué cosa? Obediencia. No cuestione la palabra de Dios. Al contrario, obedezcamos la palabra de Dios. ¿Cuesta? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero no imposible. Amén. El último de los 5 testigos que menciona el Señor Jesús, el versículo 46-47 dice: si en verdad creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán en lo que yo digo? Él sabía perfectamente que estos religiosos se movían por las leyes de Moisés, lo conocían sus libros, las escrituras. Y por eso dice, si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí. Un testigo clave de Jesucristo. Él estaba diciendo, Moisés escribió de mí. ¿Por qué? Porque Moisés escribió lo que Dios le había indicado. Y él estaba manifestando cada una de estas cosas. Mi voz se me empieza a cerrar. Pero tan solo permítanme terminar con el capítulo 6 del versículo 1 al 12. A mí me interesaba en esta mañana, el capítulo 6 es muy largo, tiene varios componentes muy importantes, muchas verdades preciosas, pero tan solo quisiera leer de Juan capítulo 6, de versículo 1, porque hay un milagro precioso ahí, mucho para aprender. Dice el versículo 1, dice, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias, y una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veían las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina, se sentó allí rodeado de sus discípulos, y ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía, y enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro.
dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar esta gente? Los versículos continúan, pero a ver si podemos darnos cuenta. Toda esta primera parte, hay dos cosas que resaltan, según veía yo. En primer lugar, Jesús quiere dar a conocer a la gente. ¿Qué cosa? El reino de Dios. Quería de veras que ese principio de su ministerio, el reino de los cielos se ha acercado. Y él quería que la gente no tenga una falsa expectativa, sino que viera a Dios por encima de todas las cosas. Pero a la vez, lo segundo que yo rescato de estos 6 versículos es que él quería desafiar a sus propios discípulos. ¿A qué? Desafiarlos a la fe, prepararlos para que ellos pudieran reconocer que Él era el Señor, que estaba con ellos, pero que ellos mismos iban a enfrentar cantidad de dificultades y que pudieran descubrir por experiencia propia que Dios estaba obrando en ellos y a través de ellos. Amén. Entonces, por eso es que uno puede decir, bueno, qué lindo milagro esto, cómo. No, pero tengamos en mente estas dos cosas. Jesús quería evangelizar, quería mostrar el reino de los cielos. ¿Sí? Por eso cuando Mabel presentaba esto del Viernes Santo, en la charla con los hermanos del liderazgo decíamos, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué tal si comemos acá? ¿Qué tal si...? Pero queríamos ver la posibilidad de ir a la loma y no tener como si fuera una campaña. Vamos a poner ahí un púlpito, unos parlantes súper, luces de colores y bailarinas o como... No sé si alguno vio, me llamó la atención, una iglesia en Inglaterra, muy bonita, se le ocurrió hacer un gimnasio. Entonces prepararon un ring y empezó la alabanza, cantaban, terminaba eso y subían 2 y hacían lucha libre. Y después de terminar la lucha libre hacían bautismo. Y yo decía, ¿necesitamos hacer eso para compartir el Evangelio? Yo creo que no, estamos confundiendo las cosas. Bueno, nosotros queríamos ir a la loma y tratar de dar a conocer que cada uno de nosotros tiene habilidades, tiene dones, y lo ponemos al servicio de los que se acercan y los que están ahí, y los jóvenes por un lado tratando de compartir el Evangelio, y por otro lado quien corta el cabello, y por otro lado quien hace algo de música, y por otro lado quien está orando por las personas, y queremos dar a conocer que somos hijos de Dios y dan a conocer el Evangelio que abarque todo lo que nosotros vivimos como seres humanos. ¿Amén? Está bien, quédate tranquilo que no vamos a hacer carpintería ya. Pero de veras, yo quisiera que como iglesia abracemos esta visión y estemos orando y a la vez vayamos, y estemos ahí en presencia, en oración, en mostrar a una sociedad que todo lo ve a manera de dinero o de, ¿cómo sería? Políticamente. No queremos ninguna de esas versiones. Queremos ser una iglesia que da a conocer el reino de Dios. Amén. Ahora, ¿qué dice el versículo 2? El versículo 2 del capítulo 6 dice, y discúlpenme, lo busco enseguida. Dice, una gran multitud siempre le seguía a todas partes porque veía las señales milagrosas
que hacía cuando sanaba a los enfermos. Lo primero que me llamó la atención de este pasaje es cómo nos acercamos a Dios. ¿O para qué nos acercamos a Dios? ¿Para que haya un milagro? ¿Para que nos solucione un problemita? ¿Por tradición? ¿Por cumplir con ciertas normas? ¿Cómo es que el Evangelio de Juan nos pone contra la pared y nos hace reflexionar? ¿Por qué me acerco al Señor? ¿Por qué comparto un encuentro como esto? Para que mi conciencia, yo cumplí con el Señor, yo estoy de acuerdo con los hermanos, me gusta como me saluda, o es algo mucho más profundo. Es que yo quiero reconocer al Señor en mi vida, yo quiero adorarle, yo quiero aprender de su palabra, quiero la amistad de los hermanos genuina, me encanta bendecirlo y que me bendiga. Me gusta ser parte de una comunidad de fe que está dispuesta a bendecir a otros. O sea, lo que tenemos que mostrarnos ahí es qué nos mueve a buscar a Dios. Y dentro de todo eso vamos a encontrar también que seguir a Jesús implica un compromiso con Él. No con, bueno, pastor, usted vio que yo estoy presente. No, un compromiso con Él, con lo que me ha dado, con lo que ha hecho, con lo que hace, con lo que hará. Un compromiso con Él, tan profundo que me urge estar siendo bendecido, pero para bendecir. ¿Amén? ¿Entendemos eso? ¿Vivimos eso? Y no estoy tratando de complicarte la vida. Lo que estoy tratando es que respondamos a Él con esta verdad. Ahora, hay un pasaje ahí, en versículo 5, que dice: Jesús vio una gran multitud que venía a su encuentro y dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Yo miraba esto y dice, qué pregunta, ¿no? Y cómo reaccionó Felipe. Mira, me parece que Carrefour no está abierto ahora. Googleo. No, nada de eso. Él reaccionó como hubiéramos reaccionado nosotros. Son demasiada gente. ¿Qué vamos a necesitamos casi 6 meses de salario para dar de comer a tantos. Y es tremendo cuando nosotros podemos darnos cuenta que ante la demanda o el demanda de fe que el Señor quiere hacer a nosotros, reaccionamos. No puedo. ¿Cómo se le ocurre ahora ir a la loma? ¿Cómo es que vamos a tener grupo de crecimiento? O sea, me incomoda, me saca de mi rutina, me impide seguir adelante con las cosas que yo ya tengo en mi vida. Y por eso es que de pronto aparece uno de sus discípulos y dice: Andrés, mira, acá yo tengo un muchachito, el versículo 8, ¿no? Dice: habló Andrés, el hermano de Simón Pedro, acá hay un muchachito que tiene 5 panes y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Viene otro discípulo presentando una aparente solución, pero está lleno de dudas, ¿o no? Querido, cuando Dios te dio habilidades y dones, cuando el Espíritu Santo te convenció de buscarle y de entregarte a Él, y lo hiciste, ¿vos pensabas que ibas a enfrentarte a cosas como esta?
de donde Dios te mete contra la pared o te mete en dificultades que uno dice, bueno, ¿cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo me voy a enfrentar con 5 panes y 2 peces a una multitud? ¿Cuánto imagina que serían en ese momento? ¿Alguien conoce la historia de cuántos dijeron que era? Según el cálculo de ellos eran 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Podemos contar 10.000 personas? Era normal que ellos dijeran, ¿qué es esto para tanto? Me preocupa una cosa. ¿Ustedes saben cuántas iglesias hay en Varela? No, ¿no es cierto? Yo tampoco, perdí la cuenta. Pero si podemos contar que en cada barrio, ¿sí? Cerca del suyo hay una iglesia. No digan ustedes porque la tienen. Los hermanos tienen justo al lado una iglesia. Pero no es cierto que en cada barrio, y ustedes tienen una enfrente, ¿no es cierto, Vivi? ¿Sí? Pero en cada barrio. Ahora, ¿cuál es mi preocupación? Que no le estamos haciendo nada a la sociedad de Varela. ¿Sí? Seguimos con inseguridad, seguimos con pobreza, seguimos con violaciones. Y no quiero manifestar un dicho negativo. Quiero decir, tenemos en la mano el Evangelio. Dios nos ha dado nuestra vida como si fuera 5 panes y 2 peces. Y vemos 600.000 personas en Varela y decimos, ¿qué es esto? Lo que quiero provocarte, como me provoca a mí el Señor tomó esos panes y esos peces, oró, lo bendijo y cada uno pudo saciarse sin problema y aún sobró. Yo quisiera en esta mañana decirle, Señor, aquí está mis 5 panes y 2 peces. Haz que los que pones a mi alrededor sean saciados con tu reino, con tu evangelio. Amén. No quiero que usted tenga la expectativa de que las cosas van a cambiar porque este año tenemos elecciones. No tenga esa expectativa. No importa quién sea que esté, no importa si van a cortar el Puente Pueyrredón, la manifestación el 9 de julio o el San Martín. Las cosas no van a cambiar por eso. Sí van a cambiar las vidas por vivir con Jesucristo. Amén. Sí vamos a cambiar nosotros cuando realmente el Espíritu Santo utilice libremente todo lo que somos como personas. Sí, yo voy a cambiar y lo que están alrededor mío van a cambiar. Estoy aquí porque alguien llamado César Pacífico Alessandroni oró mientras yo estaba rebelde, andando por cualquier de las cosas menos de Dios. Y el Espíritu Santo obró en mí, porque alguien estuvo orando día tras día. ¿Saben por qué oraba mientras yo tenía 15 años, 17 años? Él oraba para que yo fuera un pastor. Él se fue, porque el Señor lo llevó sin ver eso. Yo tenía 16 años y me entregué al Señor recién a los 18 y recibí un llamado del Señor cuando tenía 20 años. Han pasado muchos años. ¿Sabe de lo que no me arrepiento? De haberle obedecido al Señor. La gratitud constante al Señor de haberlo utilizado a este hombre
que no tenía desde joven, no era pacífico, tampoco era César, pero el Señor lo convirtió y llegó a orar constantemente por mi hermano. Estamos orando por tu vida. Quisiera de veras que nosotros digamos, Señor, aquí está. El versículo 10 y 11 dice, Jesús dijo, dígale a todos que se sienten. Y a mí me llamaba mucho la atención, ¿por qué Jesús quiso que toda esa cantidad de gente se sentara? En algunos de los evangelios dice que se pongan de 50 en 50, porque lo único que descubro es que Dios es organizado, ¿sí? Y disciplinado. Y la gente estaba, bueno, como para desbordarse, ¿no? Me dicen, tengo un sobrino hincha de Boca, y del interior ya se vino 2 veces a la cancha de Boca. Y me dice que es cierto, la tribuna tiembla, son enormes bloques de estructura de cemento, pero dice, yo me puse, porque saltaban y gritaban, y miraba cómo se movían de una a la otra en las grietas que había, y me dio un poquito de miedo, dice. Bueno, la indisciplina nos lleva a que se nos mueva el piso. Pero cuando nosotros obedecemos al Señor, nos encontramos que nuestra vida comienza a tener disciplina. Hoy en día, ¿nos cuesta la rutina? Sí. Pero ¿sabe qué bien que nos hace tener una rutina de comida, rutina de leer la palabra de Dios, rutina de estar con nuestra familia, rutina de trabajo? Parecería como, no, pero hay que romper la rutina, hay una contracultura de que seamos libres, hagamos lo que queremos. Yo me acuerdo, muchos años atrás, charlando con un joven, decía, no, todo es relativo, no hay verdad absoluta. Y yo le dije, no, acá hay una verdad absoluta, que me muestra una manera de vivir, que me lleva a tener una rutina que me produce lo que Jesucristo dice, conoceréis la verdad y esa verdad me va a hacer libre, pero libre interiormente para vivir con ciertas rutinas, pero que a la vez me llevan a alegrarme de que es lo que Dios ha preparado de antemano para que yo camine. No sé cuántos de ustedes vieron una película que se llama Punta de Lanza. Es una película que habla de los 5 misioneros que fueron muertos por los Aucas en el Perú, en la Amazonia. Se las recomiendo. Lo estábamos mirando con mi esposa y algo que me encantó es cómo muestra que estos 5 misioneros, por compartir el Evangelio, fueron muertos por los Aucas. Pero no me encantó esto, no me entiendan mal. Lo que me gustó es la decisión de las 5 esposas que quisieron luego ir a ver a estos Aucas, compartir el Evangelio, y a través de los años se formó una iglesia en ellos, que aún los que habían matado a sus esposos, después de haber aceptado al Señor, les pidieron perdón. Tremendo, es una cosa muy, muy fuerte, pero con esto quiero decirle, eso necesitó una entrega al Señor de parte de ella. Ellos necesitaron perdón, necesitaron una rutina de conocer más que nunca al que vive por la eternidad. Todos se saciaron. Si siguiéramos leyendo y buscando la palabra de Dios,
pero no quiero seguir adelante, perdónenme esta mañana, pero dice que el Señor le dijo, por favor, que no se desperdicie nada. Y recogieron 12 cestas de 5 panes y 2 peces. Y me llevaba a pensar por qué no querían que tiraran los panes y los pescados que sobraron. Porque para mí esa era comida santa, ¿o no? Era una comida que se había producido por un milagro de la manifestación del reino de Dios. Entonces, hermanos, cuando Dios te bendice, tené por seguro que es algo santo, no lo desperdicies. Cuando Dios te bendice con trabajo, cuando Dios te bendice con salud, cuando Dios te bendice con relaciones personales, no la desperdicies. Comienza a dar gracias al Señor. Cuando oramos por sanidad por alguien, está sufriendo un problema de presión enorme, entonces el Señor le sana. Y pasa 10 días y dice, no se imagina, me compré 200 gramos de jamón crudo y me lo comí de un saque. Espero que no ocurra eso. No desperdicie lo que Dios le ha bendecido. Amén. Aquellas personas tuvieron que descubrir que esto venía de Dios y tuvieron que descubrir que eso tenía que guardarse también. Es interesante cómo nosotros tenemos que ir paso a paso aprendiendo de que el Señor, por un lado, quería dar a conocer el Evangelio, pero por otro lado, quería preparar a sus discípulos en todos los detalles, de tal manera que pudieran tener la capacidad de enfrentar cada dificultad. Cada dificultad. No sé cuál sería la tuya, si con el trabajo, si con los hijos, si con el esposo, con la esposa o la soledad, no sé, muchísimas cosas que tenés que enfrentar. Una cosa es segura, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Aprende a descubrir la bendición del Señor más que nunca. Amén. ¿Podemos terminar orando? ¿Quieren ponerse de pie? Yo no lo hago porque por ahora voy a cuidarme un poquito más, pero permíteme orar. Padre Santo, los testigos que Jesús nos ha mostrado en su palabra era más que suficiente para reconocer que tu Hijo es el Señor. Padre, te pedimos perdón porque hay testigos hoy día. Tu creación nos habla de ti. Nuestra conciencia nos habla de ti. Tu espíritu nos motiva a descubrirte. Tu palabra nos habla de ti. En el nombre de Jesús, haz que se encarnice en cada uno en esta mañana tu presencia. Que interiormente podamos descubrirte como eres el Señor del cielo y de la tierra. Y en el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a descubrir por experiencia propia, no porque otros nos cuentan, no porque vemos por internet, sino por experiencia que tú sigues siendo el que hace milagros. Yo estoy contigo. No temas ni desmayes. Gracias, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Por eso no dejaste tu palabra y te agradecemos por ella, Señor. Cuando dice, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro pastor. Tengo todo lo que necesito. Mi Dios suplirá todo lo que os falte. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Que de veras cada uno de lo que has traído en esta mañana salga de este lugar bendecido, desafiado, llevado a creer que una sociedad nos espera para comunicar un evangelio que atrae
el reino de Dios a cada vida para transformarnos en verdaderos hijos tuyos. Te damos gracias, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos. Oramos en el nombre de Jesús, te manifieste con sanidad. Oramos en esta mañana por los que tienen problema económico, que tú sobreabundes en cada uno de ellos. Oramos para que todas estas relaciones conflictivas o aún tóxicas puedan quedarse unidas por el perdón y por tu gracia. Oramos, Señor, para que seamos de bendición en estos días. Gracias, Padre, gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Amén. Muy bien, nos saludamos. Gracias por cada una de sus vidas.